Muy buenas noches. Bienvenidos a Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Nuestro interés al llevar a cabo este programa es que todos podamos afirmarnos en los principios y las verdades bíblicas de la doctrina. Y justamente ahora estamos estudiando la doctrina de Dios. La doctrina de Dios la hemos dividido en 4 grandes temas. El primer gran tema es la existencia de Dios, el cual ya vimos, al igual que el segundo gran tema, que es la naturaleza de Dios. Y hoy vamos a dar inicio a el tercer gran tema, que es los atributos de Dios. Así pues, dispongámonos a estudiar, a poder estudiar los atributos de Dios y que a través de ello podamos conocer un poco más de Dios, de la naturaleza de Dios, de sus atributos. Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal cual es. No obstante, Dios se ha dignado amorosamente revelarse en un idioma que podemos entender. Y esa revelación está contenida en la Biblia, la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese amor hacia nosotros, sus criaturas, especialmente para el ser humano, que a través de su palabra, de la Biblia, de las Escrituras, se revela a sí mismo y podemos conocer un poco acerca de Dios. Podemos conocer acerca de su existencia, podemos conocer acerca de su naturaleza, y el estudio que hoy nos ocupa es los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios dice de sí mismo: yo soy santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santo. La santidad es entonces un atributo de Dios, porque la santidad es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a Dios. De manera entonces que podemos regular nuestros pensamientos, nuestras ideas con respecto a Dios, con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Hay muchas cosas que se puede decir de un ser tan elevado, tan excelso como Dios, y nuestra tarea quedará facilitada si clasificamos sus atributos. De eso se trata. Vamos a clasificar sus atributos tal como la Escritura nos lo revela, la Biblia, la palabra de Dios nos revela cuáles son esos atributos de Dios, y vamos a clasificarlos para que se nos facilite el estudio de los atributos de Dios. El comprender a Dios con amplitud, en sentido absoluto, que equivaldría a tratar de encerrar el océano en una taza. Pero Él se ha revelado lo suficiente como para satisfacer nuestra capacidad mental. La clasificación siguiente nos va a ser muy útil. ¿Cómo vamos a clasificar los atributos de Dios o de qué forma podemos enumerarlos? Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo en 3 grupos. El primer grupo, vamos a hablar acerca de los atributos no relacionados de Dios. Es decir, lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Esos son los atributos no relacionados. Responden a la siguiente pregunta: ¿qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? Eso es interesante pensar, ¿verdad? Antes de que Dios creara todas las cosas, ¿qué atributos tiene desde la eternidad, desde antes de que Él creara el universo mismo? A eso se refieren los atributos no relacionados. Los atributos activos, o lo que Dios es con relación al universo, es el otro grupo de atributos que vamos a estudiar con la ayuda de Él. Y el tercer grupo de atributos de Dios son los atributos morales, o lo que Dios es con relación a sus criaturas morales. En este caso, el ser humano. Y bueno, vamos a ocuparnos entonces, en primer lugar, de los atributos no relacionados. Esos tales atributos no relacionados
nos hablan de la naturaleza interior de Dios. ¿Quién es Dios? Hacia su propio interior. Y vamos a considerar 3 cosas importantes que es Dios, de acuerdo a la revelación de la Escritura, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Y tenemos la espiritualidad en primer lugar, en segundo lugar, la infinidad de Dios y en tercer lugar, su unidad. Vamos a ir estudiando parte por parte cada uno de estos atributos y en primer lugar, referente a la espiritualidad. La Biblia nos dice que Dios es un espíritu con personalidad. Recordemos lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lo dice de una forma categórica, tajante, de una forma clara la Escritura. Dios piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Como espíritu, Dios no está sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo sufren o sufrimos los seres humanos. Sí, puesto que Dios es espíritu, Él no tiene las limitaciones que el ser humano tiene como nosotros. Dios no posee miembros corporales ni pasiones, no está compuesto de elementos materiales y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. Sí, Dios trasciende todo ello. De ahí que no puede ser visto con ojos naturales o comprendido con los sentidos naturales. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Justamente para poder entender a Dios un poco de lo que Él nos ha revelado en su palabra, necesitamos entender las cosas del Espíritu de Dios y entenderlo desde nuestro espíritu. Esto no implica que Dios viva una existencia indefinida, oscura, insubstancial, pues el Señor Jesús se refiere al parecer de Dios, o como dijo en San Juan capítulo 5, versículo 37, dice, a Dios nadie le vio jamás, ni habéis visto su aspecto, dijo el Señor. Y Filipenses 2:6 dice, Jesús, siendo en semejanza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto nos habla de que Dios es una persona. Dios es una persona verdadera, pero de naturaleza tan infinita que no puede ser comprendido a la perfección por la mentalidad del hombre, ni descrito en forma adecuada por el lenguaje humano. Ni comprenderse ni describirse se puede en su plenitud a Dios por el ser humano. Quizá cuando estemos con Él, como dice el apóstol San Juan, le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Ciertamente, la palabra de Dios nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Eso lo declara la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 18. Vemos, por tanto, que Juan dice que nadie ha visto jamás a Dios tal cual es, pero sabemos que el Espíritu puede manifestarse en forma corporal. Los seres espirituales se pueden manifestar en forma corporal. Dios es espíritu y Él se puede manifestar de forma corporal como lo ha hecho en lo que teológicamente se le conoce como teofanías o manifestaciones visibles de la divinidad. Pero obviamente no en su plenitud, solamente es una manifestación visible de Dios. Dios es espíritu, así como dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, vino en forma corporal como paloma sobre el Señor Jesucristo y se asentó sobre él. Eso es lo que nos dice la Escritura en San Mateo capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, Dios que es espíritu puede manifestarse corporalmente si Él así lo considera conveniente. Por lo tanto, Dios puede manifestarse a sí mismo en una forma que pueda ser entendido
y comprendido por el hombre. Dios describe también su personalidad infinita en un idioma entendido por la mente finita. De ahí que la Biblia hable de Dios diciendo que Dios tiene brazos, ojos y oídos, que ve, siente y oye. Y así podemos hablar de diferentes maneras como la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios nos dice referente a la persona de Dios. No que Dios tenga oídos, no que Dios tenga ojos, no que Dios tenga boca para hablar, simplemente es una forma como Dios se manifiesta y se da a conocer a nosotros para allegarse al lenguaje que nosotros podamos entender. Pero Dios es inescrutable. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 11, versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Nuestra respuesta debe ser la siguiente, como aquella mujer samaritana le dijo al Señor, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Así podemos decir nosotros, no estamos en capacidad para entender a cabalidad a la persona de Dios, pero algo podemos llegar a conocer de acuerdo a lo que Él mismo nos ha revelado por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, nos dice algo relacionado a esto. Y vamos a ir a esta lectura, a esta escritura, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Nos dice la palabra del Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Como leemos en esta escritura, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son profundas, son inescrutables. Así es que podemos entender un poco de Dios, pero no lo podemos entender en su totalidad. Esto tiene que ver con su espiritualidad, que Dios es espíritu y como tal, Él se ha revelado, Él se ha mostrado, Él se ha manifestado a nosotros como seres humanos, a la humanidad, y lo revela por medio de su palabra. Vayamos ahora a lo que es la segunda o el segundo atributo no relacionado de Dios, que es la infinidad. Referente a la infinidad de Dios, nos dice que Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras. Dios es infinito. ¿En qué sentido? En dos maneras. Con relación al espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad. Por la inmensidad. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Vamos a leer esta cita. Primero de Reyes 8, 27. Y dice así la palabra de Dios. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón estaba dedicando el templo y está orando a Dios. Y él está reconociendo esta gran verdad. Dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Él está haciendo esta pregunta porque dice Salomón, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No podemos encerrar a Dios, ni mucho menos, dice, ni en los cielos de los cielos, cuanto menos una casa, porque Dios, dice, lo llena todo, porque Dios llena todo. Es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en todo del espacio infinito.
como en cada una de sus partes. Es decir, Dios lo llena todo. Dios está presente en todas partes, en todos lados, y esto tiene que ver con su omnipresencia. No existe parte de la existencia que no sea afectada por su presencia y fuerza, energía, vigor. Toda existencia es afectada por Dios. Todo es hecho, todo es creado, todo es sostenido por Dios. Y no hay punto alguno del espacio que pueda sustraerse a la influencia de Dios. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna, lo cual quiere decir que Dios llena todo. Dios llena todo espacio, todo el universo. Él es el creador mismo del espacio y del universo. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular, su presencia y su gloria se revelan en forma extraordinaria en el cielo. Sí, la Biblia nos habla de la morada de Dios. Nos habla del cielo como la morada de Dios, donde Dios se manifiesta o donde está su trono. Eso así lo ha establecido Dios, pero Él llena todo. Por eso, Salomón, cuando él dedicó la casa para Dios, dice la palabra de Dios que Salomón dijo esas palabras: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero Salomón hizo una oración a Dios y le dijo: Señor, pero que tus ojos estén sobre esta casa de día y de noche. Y que dice que oigas la oración que se haga en esta casa. Así es que esto es muy interesante, porque a la vez que Dios lo llena todo, Dios es infinito, pero al mismo tiempo a Él le place revelarse y manifestarse en determinados lugares, los cuales, por la gracia y misericordia del Señor, muchos lugares están dedicados y consagrados para Él, en donde Él muestra su gloria, en cada templo, en cada edificio, en cada lugar que se consagra para la honra y la gloria de su santo nombre. Eso es con relación al espacio. Dios es infinito con relación al espacio. Con relación al tiempo, Dios es eterno. Dios es eterno. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 18. Vamos a leer algunas escrituras para comprobar, conforme a la palabra de Dios, que Dios es eterno, comprobar la eternidad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Y vamos a leer esta escritura, Éxodo 15, 18. Y dice así la palabra del Señor: Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Este es un reconocimiento que está haciendo Moisés de la eternidad de Dios, de su infinidad, que Dios es infinito, que Dios es eterno. Dice Deuteronomio 33, 27. Vayamos a esa cita, Deuteronomio 33, 27. Dice así: dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Dice la palabra: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. El eterno Dios es nuestro refugio. Él es infinito. Él es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Dice también la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, versículo 5. Nehemías 9, 5. Vayamos a esa escritura. Nehemías 9, 5. Dice así la palabra del Señor: y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías,
Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Como acabamos de leer, los levitas dijeron, bendigan a Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto nos habla de que Dios es eterno. Y también otra escritura más, el Salmo 90, versículo 2. Versículo 2, Salmo 92. Nos dice así la escritura, Salmo 90, versículo 2. Dice a partir del versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Como vemos nuevamente, se está afirmando, en este caso es Moisés que escribió el Salmo 90, dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos habla de la eternidad de Dios. Y tenemos otras citas aquí que si usted gusta anotarlas y leerlas posteriormente, se las damos. Está en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Y todas estas escrituras nos hablan de la eternidad de Dios. Apocalipsis 4, versículo 8 al 10. Dios ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno. El pasado, el presente y el futuro son el presente para Dios. Todo es tiempo presente para Dios. Por ser eterno es inmutable. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Dios no cambia. Se trata de una verdad consoladora para el creyente que puede descansar confiado en la verdad de que el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Esa verdad da esperanza, da consuelo, da seguridad al cristiano, al creyente, sabiendo que en Dios, que en Cristo hay seguridad. En tercer lugar, o el tercer atributo no relacionado de Dios, referente a la naturaleza interior de Dios, es la unidad. Hemos escuchado tanto ese versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Esa era la base fundamental de la religión del Antiguo Testamento y el mensaje distintivo, característico de un pueblo, del pueblo de Israel, a un mundo que adoraba a muchos dioses, a dioses falsos. La Biblia nos dice en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de los 10. Desde el primer mandamiento, Dios establece su unidad. Es el único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Vamos a dar lectura a ese pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios. Sabemos
por la revelación en el Nuevo Testamento que Jehová es el Padre. Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Solo hay un Dios. Esa es la verdad que estamos ahorita enfatizando. La unidad de Dios. Hay un solo Dios verdadero. Y así podemos ver otras citas. El versículo 39 también nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés quería dejar claro para el pueblo de Israel que él entendiera que solamente hay un Dios, que Jehová solamente es Dios y no hay más, para enfatizarle que no debía el pueblo postrarse y adorar a los dioses, a los ídolos de los cananeos, lo cual lamentablemente el pueblo no atendió, no obedeció a la voz de Moisés. Así es que estamos hablando acerca de la unidad de Dios. Otras citas más que usted puede leer, estudiar también ahí en su casa con más detenimiento es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, primero de Samuel 2:2, segundo de Samuel 7:22, primero de Reyes 8:60, segundo de Reyes 19:15, Nehemías 9:6, Isaías 44:6-8 y primera Timoteo capítulo 1, versículo 17. Todas estas escrituras nos hablan acerca de la unidad de Dios. Nos hablan acerca de que hay un solo Dios. A eso se refieren todas esas citas. Y nosotros que conocemos al Señor y que conocemos la Escritura y hemos leído la Biblia y siempre se nos ha hablado respecto a que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Bueno, ahorita vamos a continuar con este estudio y posteriormente vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Está en pugna esta enseñanza relativa a la unidad de Dios con lo que enseña el Nuevo Testamento referente a la Trinidad? Debemos distinguir entre dos clases de unidad, y esto es muy importante: la absoluta y la compuesta. La expresión un hombre nos da la idea de unidad absoluta, porque nos referimos a una persona. Pero cuando leemos que un hombre y una mujer serán una sola carne, de acuerdo a Génesis 2:24, nosotros hemos leído, sabemos en la Escritura que Dios dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. Esto nos muestra justamente que tenemos una unidad compuesta aquí, ¿verdad? Un hombre y una mujer, y ellos se llegan a convertir en una sola carne, puesto que se quiere dar a entender la unión de dos personas. Hay otros pasajes que nos hablan respecto a este tema también. Esdras capítulo 3, versículo 1 y Ezequiel 37:17 son pasajes que emplean para uno la palabra echad en hebreo, el mismo vocablo que se emplea en Deuteronomio 6:4. Nos está hablando de una unidad compuesta. Un término distinto, yachit, se emplea para proporcionar la idea de unidad absoluta o cualidad absoluta de uno. Y las citas siguientes nos hablan justamente de eso. Y viene ahí en el original hebreo la palabra yachit. Está en Génesis capítulo 22, versículo 2 y versículo 12. Amós capítulo 8, versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 26 y Zacarías 12:10. Al igual que Proverbios capítulo 4, versículo 3 y Jueces
capítulo 11, versículo 34. Todos estos pasajes nos hablan de la unidad absoluta. Estos versículos que acabo de mencionar nos hablan de la unidad absoluta. Sí, se está refiriendo a unigénito. Especialmente usa la palabra unigénito, que tiene que ver con el hijo primogénito o unigénito de una familia, y se refiere a una unidad absoluta. ¿A qué unidad se refiere Deuteronomio 6:4? En virtud de que la frase nuestro Dios está en plural. En el idioma original hebreo se usa la palabra Elohim, que quiere decir Dios, que se traduce como Dios, pero que es una palabra que refiere a una unidad compuesta, puesto que está refiriéndose al plural. Llegamos a la conclusión de que se indica una unidad compuesta. La doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad de Dios como unidad compuesta, incluyendo tres personas divinas, unidas mediante una eterna y a la vez esencial unidad. Entonces, resumiendo, respecto a los atributos no relacionados de Dios, es decir, la naturaleza interior de Dios, podemos hablar de tres características o tres atributos, y es la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, y la infinidad de Dios, que Dios es eterno, que Dios es inmenso, que Dios lo llena todo. Y refiriéndose a la unidad, concluimos que Dios es uno. Hay un solo Dios verdadero, y que hemos dicho que se manifiesta en tres personas distintas, pero a la vez es un solo Dios verdadero. Es una unidad compuesta, y eso ya lo estaremos estudiando en detalle en el tema número 4, el gran tema 4, que es la Trinidad de Dios. Por ahorita solamente bosquejamos un poquito respecto a la unidad compuesta de Dios. La unidad compuesta que es uno, pero que está manifestado a través de la Escritura y revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta aquí terminamos esta parte de nuestro estudio el día de hoy. Para la siguiente semana, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando los atributos activos de Dios, es decir, Dios y el universo. Dios y el universo. Y esperamos que cada día o cada ocasión que nos reunimos para estos estudios de la Escritura, de la doctrina de Dios, que es lo que nos ocupa en este tiempo, pues podamos cada día aprender más. Queremos su participación de usted también, mi hermano, mi hermana. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer, con gusto vamos a atenderle y trataremos de aclarar todas sus dudas, y trataremos también de comentar respecto a lo que usted nos pueda expresar en sus comentarios. Damos gracias a Dios por su vida y por su interés de conocer más de la palabra de Dios, y agradecemos su atención, agradecemos la disposición de su tiempo, y con la ayuda de Dios estaremos viéndonos la próxima semana. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide, y si el Señor así nos lo permite, entonces nos veremos el próximo miércoles. Dios le bendiga, estamos en contacto, cuídese mucho. Bendiciones.